¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Cómo les va? Ah, Vamos a tomar nuestra captura de pantalla correspondiente para después em, compartir bien las diapositivas e iniciar nuestra sesión del día de hoy. Un minuto, por favor. Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver las diapositivas correctamente? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, Miss. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Buen día con todos nuevamente. El día de hoy, viernes, ya llegamos a la semana número 18 de nuestro curso de filosofía. Bien, en realidad, en estricto, el día de hoy vamos a ver la última sesión, bien, de nuestro temario de filosofía. Y también vamos a ver la última parte dedicada a la filosofía política como disciplina filosófica. Bien, entonces esta es nuestra penúltima clase. La semana anterior, cuando se inició eh, con el estudio de la filosofía política, se vio, por ejemplo, el concepto de filosofía política y también cómo se desarrolló dentro de la historia de la filosofía eh, las opiniones o las propuestas de los distintos filósofos en torno a esta disciplina. Bien, el día de hoy lo que vamos a ver, ya para concluir, es las principales corrientes filosófico-políticas, sus características, algunos representantes de las mismas, y ya al final, casi al final de la sesión, lo que también vamos a revisar son algunos problemas que emergen en la filosofía política a partir de fenómenos globales contemporáneos que se dan. O sea, ya vamos a entrar en cuestiones que la filosofía política plantea en los tiempos actuales que todavía no tienen pues una respuesta tajante, ¿bien? Porque recordemos que en filosofía una de las características de la filosofía es que es perfectible, que es problemática, entonces nunca vamos a encontrar una respuesta 100% que zanje un debate, ¿correcto? Entonces comenzamos. Vamos a ver las principales corrientes dentro de la filosofía política como disciplina englobada en la filosofía misma. Una de ellas es el liberalismo. Bien, em, el liberalismo, como su mismo nombre lo menciona, ¿no? Tiene como el eje principal de su pensamiento un concepto muy importante, un concepto transversal que ya a esta altura de la historia es un concepto que atraviesa probablemente casi todos los gobiernos alrededor del mundo. Pero el liberalismo político nace en la propuesta de un filósofo que nosotros ya hemos revisado incluso en un par de ocasiones con anterioridad en esta asignatura. Miren, es el filósofo inglés John Locke. Locke es el padre del liberalismo político, también conocido como el padre del liberalismo clásico. ¿Qué es lo que propone Locke? Em, Esto se da en el contexto de una separación, el contexto de Locke que vive es una separación de Estado e Iglesia, Estado y religión, con el surgimiento de los protestantes dentro del catolicismo. Entonces,
La propuesta de Locke es la siguiente. A lo largo de la humanidad, cuando nace la humanidad, el hombre mismo, ¿bien? Se dan tres derechos fundamentales del individuo, del hombre. Primero, obviamente, tenemos derecho a la vida, ¿bien? Nadie puede atentar contra nuestra vida. Después tenemos, obviamente, también derecho a la libertad de acción. Nadie puede coaccionarnos para no ejercer esta libertad. Y por último, y esto también es un concepto muy propio del liberalismo, cuando la humanidad, cuando el ser humano empieza a desarrollar sus distintas actividades, en un momento damos cuenta de que el ser humano, el hombre, necesita trabajar la tierra. Bien, el trabajo de la tierra es una actividad humana que data de hace siglos. Entonces, es algo que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando el hombre está trabajando, por ejemplo, una parcela de tierra, en un momento, uno de ellos, ¿no? Esto obviamente es un ejemplo que pone Locke, em, lo que va a decir es, esta parcela de tierra, este pedazo de tierra que estoy trabajando, yo, me pertenece. ¿Qué nace en ese instante? Nace la propiedad. Me pertenece, es mío. ¿Bien? Es mía esta parcela, es mi propiedad. Y por lo tanto tengo derecho, un derecho fundamental de tener propiedad privada mía, de nadie más. Y nadie puede venir a quitarme esto que es mi propiedad. Ahora, todo individuo tiene estos tres derechos fundamentales. Pero ¿qué sucede? Sucede, bien, que también producto de que la humanidad sigue desarrollándose, ¿no? Se dan cuestiones como el homicidio, se atenta contra la vida, ¿no? El robo de propiedad, se atenta contra la propiedad privada, ¿no? La coacción de unos contra otros, se atenta contra la libertad. Entonces, se dan estas situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Los individuos, para poder salvaguardar estos tres derechos fundamentales que todos tenemos por el simple hecho de ser individuos, de ser seres humanos, eh, van a dar un consentimiento, ¿bien? Eh, que luego se va a entender como un contrato social, porque Locke es uno de los filósofos eh, catalogados como contractualistas, ¿bien? Eh, Van a dar un consentimiento para que emerja la figura de un Estado. Un Estado cuya eh, mayor tarea, cuya tarea más importante, ¿correcto?, es la de proteger estos tres derechos fundamentales de todo individuo, que en este caso ya serían los ciudadanos, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad. Este concepto de un Estado que emerge a partir del consentimiento de sus gobernados es muy interesante. ¿Por qué? Porque se contrapone a la idea predecesora, sobre todo que sostenía la monarquía, ¿bien? De que el rey, era gobernante de todos sus súbditos por derecho divino, ¿no? O sea, no había manera de contradecir esto, porque Dios, según quienes defendían la monarquía, ¿no? Dios había dado un don y había elegido a el rey para que sea el gobernante de todos los súbditos, ¿no? Pero el liberalismo eh, marca una diferencia muy fuerte con esta concepción, ¿no? Producto de que Locke obviamente era protestante, ¿no? Los protestantes tenían una manera distinta de acercamiento a la religión, ¿no? Sin el intermediario, que en este caso sería la iglesia. Bien, es por eso que para el liberalismo, entonces, el Estado debe tener una acción mínima. No puede, por ejemplo, entrometerse en las decisiones
o en las acciones de los individuos, de los ciudadanos. Bien, debe proteger su capacidad de libertad y sobre todo su propiedad privada y obviamente la vida de. em, Luego, el liberalismo lo que debe salvaguardar es el bienestar de cada uno de nosotros, nuestros derechos individuales, por ejemplo, y sobre todo respecto de la libertad. Luego se van a dar conceptos que hasta el día de hoy en distintos países utilizamos, ¿no? Que son derechos que van unidos a varios tipos de libertad. Por ejemplo, el derecho a la libertad de opinión que posteriormente se va a conocer como el derecho a la libertad de expresión. El Estado, en uno de sus tantos límites, ¿no? Uno de los tantos límites que le impone el liberalismo, por ejemplo, no puede evitar que tú, como ciudadano, ejerzas tu libertad de expresión. Tampoco puede coaccionarte para que tú expreses una opinión distinta a la que realmente tienes, ¿no? Las ideas de Locke obviamente influyen en, por ejemplo, la ilustración, las ilustraciones posteriores, la ilustración francesa, y esto es algo obvio que tal vez, pero vale la pena mencionar, los fundamentos del liberalismo se encuentran en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Bien, y bueno, posteriormente muchas características de la corriente del liberalismo como corriente política y filosófica están dentro de muchas constituciones o declaraciones de independencia también de muchos países alrededor del mundo. Locke también eh, en unos textos que tiene sobre la tolerancia, va a hacer mucho hincapié en la separación del Estado y la Iglesia. Bien, defiende otra vez, bajo el concepto de libertad, la libertad de conciencia. Es decir, no necesitamos una institución como la Iglesia, ¿no? Para tener una relación con Dios. eh, Defiende la idea de una relación más personal con Dios. No necesitas, por ejemplo, la interpretación de las escrituras que le da la iglesia, ¿no? Según este pensamiento liberal, sino puede haber una cuestión mucho más directa, si se quiere. Y allí es donde el Estado también tiene un papel primordial. El Estado debe ser imparcial em, dentro de esta situación y buscar el bien común por sobre todas las cosas para todos los individuos. Bien, divide también asuntos dentro de la sociedad o de la comunidad. Hay asuntos privados y hay asuntos públicos. Por ejemplo, la religión es un asunto privado. El Estado no debe entrometerse en la relación que yo establezca a partir de mi fe con Dios, ¿no? O con el Dios o con los dioses a quienes yo le tenga fe, quien yo pueda relacionarme también de una manera u otra. Pero hay asuntos públicos que sí le competen al Estado. Por ejemplo, sabemos que el Estado debe velar por la integridad de los tres derechos fundamentales de cada individuo. ¿Qué pasa si una persona eh, viola estos derechos de otra persona? El Estado tiene toda la capacidad, ojo, de ejercer violencia. Ahora, violencia se entiende como castigar a partir de leyes, ¿no? Imponer sanciones. Obviamente, esta es una violencia no desmedida, sino es una violencia moderada, ¿bien? Eh, Cuando los gobernados le dan un consentimiento al Estado, también le dan este consentimiento de poder sancionar los actos que van en contra, sobre todo de estos tres derechos fundamentales y de los derechos que posteriormente se puedan establecer. ¿Correcto? Entonces, estas son las ideas fundamentales del liberalismo. Uno de sus más grandes representantes es John Locke. También un filósofo con ideas liberales es John Stuart Mill, un filósofo que también hemos revisado. eh, y Mill introduce una idea bastante particular dentro de
los derechos, sobre todo fundamentales, que establece el liberalismo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo libertad, sí, es uno de mis derechos fundamentales individuales, pero esta libertad también tiene límites, en tanto el ejercicio de mi libertad, de las acciones que yo puedo ejercer en libertad, no dañen, no violen la libertad del otro. Ese es el límite. Bien, respetar los derechos del otro, que la ejecución de mis derechos no lastimen los derechos, no violen los derechos de los otros ciudadanos. También tenemos la posición de John Rawls, un filósofo que también ya se revisó con su teoría de la justicia, que propone desde el liberalismo que la justicia, que el Estado, ¿no? Es quien reparte de manera equitativa la justicia, ¿no? Este es el fin de ejercer justicia del Estado dentro de una sociedad. Y por último, y es una cuestión bastante interesante, también tenemos ideas dentro de la filosofía política de Karl Popper, filósofo que tal vez se conoce sobre todo por su trabajo en epistemología, en filosofía de la ciencia. Bien, recuerda que revisamos en algún momento las ideas de Karl Popper con el falsacionismo que se contrapone a el verificacionismo del Círculo de Viena, bien. Pero Popper también tiene textos dentro de la filosofía política, tiene una propuesta eh, que se enmarca en las ideas del liberalismo y y entre tantas propuestas que especifica Popper, tenemos por ejemplo el concepto de sociedad abierta. Bien, la sociedad abierta es precisamente una sociedad fundamentada en la libertad, en donde los ciudadanos pueden ejercer su libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Em, si estamos en un gobierno democrático con ideas liberales, los ciudadanos pueden expresar de manera libre, ¿no? Sin temor a que puedan ser castigados de alguna forma, sancionados, pueden expresar su descontento con distintas políticas que se dictan desde el gobierno de turno. Bien, pueden ejercer su derecho a la protesta y pueden ejercer todo aquello que o para lo que están dentro de la sociedad a partir del ejercicio de su libertad, que es uno de los derechos fundamentales. Bien, entonces estas son las ideas del liberalismo como corriente filosófico-política. Eh, Avanzamos a ver qué más tenemos. Después nos encontramos con el republicanismo, ¿correcto? Tiene por allí algunas cosas que se pueden relacionar con lo que propone el liberalismo. Sin embargo, eh, una de las propuestas más particulares y más originales del republicanismo es la siguiente. El republicanismo también habla del nacimiento y el establecimiento de un Estado. Bien, pero ¿qué cosa es lo interesante dentro de la propuesta del republicanismo? Que eh, si bien el Estado surge, al igual que el liberalismo, a partir de un acuerdo entre los miembros de esta sociedad, para el republicanismo la soberanía, que es un concepto propio del republicanismo, la soberanía es un concepto que se da incluso a partir de la época moderna, es un concepto netamente moderno, bien, que se establece cuya literatura, cuyo rastreo dentro de la literatura se encuentra en un pensador francés llamado Jean Baudin. Entonces, la soberanía, el concepto de soberanía surge en esta época, con el republicanismo. Y nos dice, el pueblo es soberano. Es decir, la soberanía, este poder en sí, está en el pueblo. Es inherente al pueblo, es inherente a la ciudadanía. Tú te conviertes en ciudadano y tienes esta soberanía en ti. ¿Qué sucede? Obviamente para un ordenamiento, bien, dentro de la sociedad, para un gobierno adecuado, ¿no? En donde se respeten los derechos y todos, y los derechos sean iguales para todos, ¿bien?
necesitamos establecer un Estado. La soberanía que yace inherentemente en el pueblo va a ser trasladado a un Estado. Pero, ¿quiénes conforman el Estado? Esta soberanía se va a trasladar al Estado a partir de elecciones o de decisiones que otra vez van a surgir del acuerdo de los ciudadanos. Bien. Por ejemplo, una idea muy importante del republicanismo, de los filósofos republicanos, que hasta el día de hoy se pueden encontrar en la conformación de los distintos estados de los distintos países alrededor del mundo, es la división de poderes, ¿correcto? La división de poderes es una característica propia del republicanismo. ¿Para qué se da esta división de poderes? Para que la soberanía que le brinda, que traslada el pueblo al Estado, no se encapsule solamente en unos pocos o en la figura de una sola persona, ¿correcto? Entonces, se da esta división de los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es una división que nosotros la tenemos actualmente en nuestro sistema político. Y otra característica respecto de la soberanía es que el pueblo brinda la soberanía a los gobernantes de turno, al sistema político que se eligió en ese momento. Sin embargo, también el pueblo puede quitar esta soberanía, puede pedir de vuelta la soberanía con distintos mecanismos propios de cada país. El republicanismo va a identificar algunos problemas, algunos fenómenos que se dan alrededor de los distintos sistemas políticos de los países, como por ejemplo la intención de dominación política, económica y social, sobre todo una dominación externa, ¿bien? Que lo que van a hacer es amenazar la soberanía de los estados de los países. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esta amenaza? A esta amenaza que viene desde hace mucho, mucho tiempo, que hasta el día de hoy también es un problema analizado por la teoría política y por la filosofía política. Bien. Una de las respuestas que se puede dar frente a este intento o a veces esta ejecución de dominación política externa, de dominación económica y de dominación social es el establecimiento, ¿no? A partir de la idea de Estado soberano, de una constitución política, la constitución política entendida como norma fundamental, si se quiere, a partir de la cual van a emerger otras normas, leyes, códigos, ¿no? Todas las normas que te imaginas que tenemos, por ejemplo, en el Perú, se basan en qué? En la constitución política, ¿no? En teoría, nuestra constitución política es nuestra carta magna. A partir de allí se construyen las otras leyes, se promulgan las leyes, se promulgan eh, normas, se promulgan decretos, etcétera. No se puede ir contra la constitución política porque la constitución política tiene la esencia de velar por el bienestar de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos somos iguales ante esta constitución política. Ahora esto en teoría, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el país, en el Perú y en muchos países en la región y alrededor del mundo, se viven pues un eh, trastocamiento de la Constitución, ¿no? A veces, y esto es algo que cualquier ciudadano ya a esta altura puede dar cuenta, muchas veces las leyes, las normas que se dictan desde alguno de los poderes del Estado se contraponen, contradicen a lo establecido en la Constitución política, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se da esto? Cuando la población, cuando el pueblo, el populus, da cuenta de esto, de este trastocamiento, ¿no? Que va a responder, obviamente, en la mayoría de casos, a
intereses particulares. Y esto va en contra de la esencia del republicanismo como corriente filosófico-política. ¿Qué sucede? Otra vez ingresa el concepto de soberanía popular. Bien, este es un fenómeno que se ha dado, por ejemplo, en la región, la última vez en las protestas sociales que se dieron en Chile, ¿no? Hubo algunas políticas por parte del gobierno de turno que afectaron directamente, bien, sobre todo el ámbito económico y social de la población, y se dieron durante mucho tiempo, muchos meses incluso, protestas a lo largo de todo el país. ¿Y se pidió qué cosa? ¿Se pidió el cambio de leyes? ¿Se pidió el cambio de normas? ¿Se pidió el cambio de gobierno? No. La población pidió el cambio de constitución y entraron en una situación, en un cambio, el establecimiento de una asamblea constituyente, la construcción de una nueva constitución y luego la misma ciudadanía tuvo que acercarse a votar para aprobar o no esta constitución. En Chile no se aprobó, por ejemplo, la construcción de la nueva constitución como se había presentado, ¿no? Pero todo esto se da a partir del cuestionamiento y el uso y la práctica del poder soberano que tiene el pueblo, ¿no? ¿Viste? En este ejemplo, obviamente la ciudadanía en ese momento le brinda este poder soberano al Estado, al gobierno de turno, pero también se lo puede quitar y puede hacer uso directo de esta soberanía. Por eso para el republicanismo es muy importante, bien, que todos los ciudadanos participen de manera activa, consciente y responsable de los asuntos de la vida pública, es decir, de los asuntos de la vida política, social, económica del país en donde están, ¿bien? Del país del que son parte. Por lo tanto, tienen derechos, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, esto está establecido en la Constitución Política del Perú, tenemos derechos, ¿no? De los derechos del ciudadano. Un capítulo de la Constitución y se enmarcan todos nuestros derechos, ¿no? Nosotros al cumplir 18 años ya somos ciudadanos peruanos y tenemos derechos. Pero también, ojo, tenemos deberes. Tenemos otro capítulo dentro de la Constitución Política de los deberes del ciudadano, ¿no? ¿Qué deberes tenemos? Tanto derechos como deberes es algo que nosotros en teoría deberíamos saber cuando ya ejercemos, ¿no? De manera plena, bien, nuestra ciudadanía, ¿no? Y a partir de allí, por ejemplo, participar activamente básicamente en elecciones, en las votaciones generales, municipales, distritales que nos competen. También la participación activa no solamente se da en época electoral, sino que eh, se entiende una participación activa en asuntos públicos cuando, por ejemplo, como ciudadanos estamos pendientes en la declaración o aprobación de distintas leyes, en la aprobación o declaración de normas o en cuestiones en realidad que suceden todos los días en el ámbito político. Bien, como ciudadanos es nuestra responsabilidad también y nuestro derecho estar atentos a ello y también podemos hacer uso de nuestro derecho, que ojo, esto también se encuentra enmarcado dentro de la Constitución política, nuestro derecho a la protesta. Bien, al estar esto enmarcado, por ejemplo, dentro de la Constitución política, la ciudadanía no tiene que pedir permiso, ¿no? Como durante mucho tiempo se ha querido hacer creer, no se pide permiso para ejercer el derecho a la protesta porque eso está enmarcado en la Constitución política, es decir, por sobre todas las otras normas que se pueden promulgar, ¿bien? Y este derecho a la protesta, esta libertad de opinión que nosotros podemos expresar, también es parte de la participación eh, en asuntos públicos del Estado. Bien, en el republicanismo, por último, tenemos como representantes a la mayoría de contractualistas, como Rousseau, también Maquiavelo se enmarca dentro del republicanismo, filósofos que ya se han revisado, y Skinner. Skinner es Quentin Skinner, un filósofo político, no confundir con Skinner, el teórico de la psicología, ¿no? Skinner también tiene propuestas de republicanismo
Quentin Skinner, a partir de la influencia de una lectura propia que realiza el de Thomas Hobbes. ¿Bien? Hasta aquí, jóvenes, todo claro, podemos avanzar. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver. Sí, en realidad parece que ambas son similares porque toman conceptos similares, pero eh, por ejemplo, ¿no? Alguna diferencia marcada es que ¿qué concepto tienen de ciudadanía o de ciudadanos tanto liberalismo como republicanismo? Bien. En el liberalismo, por ejemplo, desde su nacimiento, si nos enmarcamos en Locke, para el liberalismo solamente eran ciudadanos los que tenían propiedad. Bien, el que tiene propiedad es ciudadano y puede ejercer en asuntos públicos, puede decidir. ¿No? Esto es algo que en larga data sostenía el liberalismo. En el republicanismo no. Se habla ya de una participación más masiva, si se quiere. También, sobre todo en el liberalismo, se toma en cuenta el papel muy reducido del Estado. Bien, el Estado es lo que posteriormente en el neoliberalismo se va a conocer como Estado mínimo. Bien, solamente es un Estado que está ahí como vedor, como protector de tus cosas, sin embargo, el protector de tus libertades, de tus derechos fundamentales, sin embargo, en el republicanismo, el Estado tiene la soberanía de poder decidir, bien, porque se establece un Estado representativo, un gobierno representativo que tiene mucho más poder de decisión sobre la ciudadanía bueno, y esto se enmarca dentro del derecho de alguna forma que se le da a los gobernantes porque la ciudadanía ha dotado de todo, de toda esta soberanía a los gobiernos de turno. Pero mm, digamos que en el republicanismo, que es la corriente filosófica política que de alguna forma ha tomado un poco más de protagonismo a partir de algunos hechos históricos. eh, la, la propuesta más original es que ya no solamente se va a entender como ciudadanos a aquellos que tengan, por ejemplo, eh, cierto número de propiedades o aquellos que tengan una instrucción de cierto grado, como las ideas liberales si se podía establecer, sino que se entiende a la ciudadanía como todos aquellos que forman parte de una sociedad. Bien, entonces estas son algunas de las diferencias entre ambas posiciones. No, Rawls expresamente tiene ideas liberales, ¿no? No sé si lo vieron la semana anterior, pero Rawls se enmarca dentro del liberalismo, obviamente un liberalismo un tanto más contemporáneo, no tanto clásico, pero su idea de distribución equitativa de justicia también eh, pone ahínco en la protección de las libertades individuales de los ciudadanos. Bien, entonces avanzamos. Otra corriente filosófico-política que también después vamos a comparar con la siguiente es el anarquismo. El anarquismo, en primer lugar, ya, el anarquismo nace como, o se consideró cuando empezaron a surgir ideas de los teóricos anarquistas como una cuestión utópica. Bien, si tú tienes un primer acercamiento a las ideas anarquistas, em, lo que se comentaba sobre ello es, mira, en primer lugar, el anarquismo propone que se debe eliminar toda concepción de Estado. Esto es imposible, decían muchos, ¿no? Pero ¿cómo es que propone la abolición de la idea de Estado, el anarquismo?
Bueno, el anarquismo, para entender esto hay que tomar en cuenta que primero nos dice cómo es que ha nacido el Estado, cómo ha nacido la idea de Estado. Por eso es que critica a las anteriores corrientes que nosotros hemos visto, ¿no? Porque a veces lo que dice el anarquismo, bueno, las anteriores corrientes que hemos visto nos enmarcan en un escenario en donde te afirman que ay, todos nos pusimos de acuerdo y todos muy tranquilos establecimos el Estado. No es así, dice el anarquismo. En realidad, el Estado o la idea de Estado, ¿cómo se ha establecido a lo largo de la historia? A través de la violencia, a través de la imposición. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vas a defender eso? Te diría un anarquista, ¿no? En realidad es mentira eso de que todos nos ponemos de acuerdo, todos firmamos de alguna manera un contrato social. No, en realidad hay gente que no firmó, que no estuvo de acuerdo, ¿no? Pero por la imposición, por la violencia, por la conquista o por la invasión de territorio, finalmente tuvo que ser parte de una nación, de un estado. Y esto, obviamente, para el anarquismo iba pues en contra, bien, esto iba en contra de las ideas que ellos tenían respecto de cómo debe ser una vida en sociedad. También se manifestó una crítica muy fuerte a la iglesia. Bien, cómo es que la iglesia de alguna manera fue un garante, bien, durante mucho tiempo de esta violencia, esta invasión, bien, esta imposición de las ideas políticas y por lo tanto de el establecimiento de un Estado, ¿no? Y cómo utilizó la religión de alguna forma, ¿no? También, bueno, sacó créditos o sacó beneficios, ¿no? Obtuvo beneficios a partir de los distintos gobiernos, sobre todo de monarquías, que avaló, ¿bien? Entonces, todo esto va en contra incluso de la naturaleza misma del ser humano. Por eso es que para el anarquismo, definitivamente y de manera tajante, no debe existir Estado, ¿no? El concepto de Estado para el anarquismo no es algo inherente al hombre, al ser humano. En un momento los seres humanos vivíamos, ¿no? Tranquilos, sin tener en nuestra cabeza esta concepción de Estado. Entonces, ¿por qué nos han dicho que siempre es necesario, ¿no? Que nazca un Estado que nos gobierne, que de alguna manera ordene todo, ¿no? Que sea el encargado de dictaminar leyes, dictaminar cómo vamos a vivir, dictaminar quiénes van a ser castigados por sus actos, etcétera, etcétera. Entonces hay que eliminar toda concepción de Estado. Entonces, si no tenemos una concepción de Estado, ojo, eh, ¿cómo vamos a vivir? Bien. Lo va a proponer el anarquismo, porque más o menos a partir de mediados del siglo XIX, el anarquismo encuentra una base muy sólida para poder desarrollar su programa, que ya no va a ser tan teórico y tan utópico, sino lo que va a proponer es un programa pragmático. ¿Bien? ¿Cuál es la base que encuentra el anarquismo? Y tal vez en esto se puede parecer un poco con la siguiente corriente filosófico-política que vamos a ver, se va a fundamentar en la clase trabajadora. Entonces, a partir de este programa va a decir, mira, tenemos que volver a ciertos valores y a concepciones fundamentales de la humanidad. Bien, podemos vivir sin el concepto de Estado. Ningún sistema político en realidad nos va a beneficiar a nosotros como seres humanos, solamente eh, nos aprisiona, ¿bien? Entonces vamos a volver a valores fundamentales tales como el de la solidaridad, ¿no?
que es un valor fundamental. Recuerda que estudiamos solidaridad como valor fundamental. El de la cooperación entre todos nosotros, en esta ayuda, esta empatía que podemos sentir por el otro, que es una cuestión natural propia y es una característica particular del ser humano. Entonces podemos eh, llegar a esto. Y además, un concepto muy importante que nos va a proponer el anarquismo es el de la autogestión. Tal vez esto también se puede relacionar con algunas otras manifestaciones culturales que se dan, pero el anarquismo propone la autogestión como, entendida como de esta manera, ¿no? El trabajo el trabajo del hombre, obviamente el hombre siempre ha ejercido trabajo manual, trabajo después intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debe ser un trabajo que yo ejerza a partir de mi propia elección y yo pueda, por ejemplo, poner mis tiempos dentro del mismo trabajo, no responder, ¿no? Tal vez un trabajo un poco más contemporáneo, ¿no? No responder a un jefe inmediato y a jefes después que están más arriba en una especie de jerarquía, porque el anarquismo lo que quiere es una sociedad un poco, en realidad, bastante horizontal, ¿bien? No responder a horarios determinados, no tener que trabajar solamente porque obviamente necesito subsistir, sino hay otras maneras de subsistir sin arraigarme a un sinfín de sistemas políticos y económicos que existen en el mundo. Bien, entonces esto es lo que propone el anarquismo, que es una mirada mucho más tajante respecto de la construcción de estados, gobiernos y cómo es que se vive bien dentro de una sociedad y cómo podemos nosotros volver a cuestiones muy básicas y fundamentales que en realidad esta regresión lo que nos permitiría, según la concepción anarquista, es vivir mucho mejor o mejor de lo que nos dicen los distintos sistemas. Se puede vivir. Bueno, esta es la posición anarquista. Ahora vamos a ver otra corriente filosófico-política que por ahí puede tener algunas coincidencias también con el anarquismo, pero tiene diferencias también muy marcadas. Bien, tenemos el comunismo como escuela o corriente filosófico-política eh, que obviamente se basa en los escritos de Marx, de Engels, y posteriormente también en los escritos de Vladimir Lenin. Eh, Sabemos el comunismo, sobre todo en el manifiesto comunista, nos dice lo siguiente, ¿no? Esto es algo que tal vez se puede igualar, puede ser similar a la propuesta del anarquismo. El comunismo, el fin del comunismo es que la sociedad, nosotros vivamos en una sociedad comunista. ¿Qué quiere decir? Que no se establezca un Estado, que no tengamos Estado. Profesora, esto se parece a lo que acabamos de ver del anarquismo. Bueno, sí, pero encontramos algunas diferencias, ¿bien? En el comunismo se habla de una sociedad comunista que es el fin último, ¿bien? De todo un proceso que se va a dar por pasos. En la sociedad comunista no vamos a tener estados, no vamos a tener propiedad privada y por lo tanto no vamos a tener clases sociales. Sin embargo, y a diferencia del anarquismo, el comunismo desde su origen, ¿bien? Lo que va a establecer es una literatura muy marcada de los pasos que hay que seguir, ¿bien? Y algo muy particular eh, dentro de la propuesta del comunismo es que para ellos, a diferencia del anarquismo que propone totalmente la aniquilación de todo concepto de Estado, ¿no? De sociedad, etcétera, para el comunismo es necesario que se dé el auge y el desarrollo de la burguesía o de la sociedad capitalista, ¿no? Y aquí nos podríamos preguntar, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿no se supone que ellos lo que critican es el desarrollo de esta burguesía? Bueno, es así porque hay un proceso
a seguir para que arribemos finalmente a la sociedad comunista, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el método que Marx tomó de Hegel para aplicarlo a su propuesta? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este método? ¿Se acuerdan cómo se llama ese método? Que primero lo vimos en Hegel, ya, no, la síntesis es un elemento, ¿no? Que está en todo este método. Muy bien, ¿no? El método dialéctico. El método dialéctico, la dialéctica, Marx lo toma de Hegel, que también hemos revisado, ¿no? Cómo es este método en Hegel, en la fenomenología del espíritu. Existe una sección en donde que Hegel titula La dialéctica del amo y el esclavo, la dialéctica del señor y el siervo. Entonces, allí se da un enfrentamiento entre quien es amo, quien es esclavo, por un reconocimiento, ¿no? Y en realidad esta parte es muy interesante porque Hegel lo que te dice es que es un enfrentamiento a muerte. Bien, quien gana este enfrentamiento obviamente va a morir, ¿no? Entonces, por temor a la muerte, el clásico temor a la muerte, uno de ellos va a aceptar la derrota y va a reafirmarse como esclavo, como siervo, y el otro va a ser el amo, ¿no? Esto es de manera muy simplificada, en realidad hay muchas aristas dentro de esta dialéctica. Esto es lo que toma Marx. Bien, entonces, ¿te acuerdas cuáles son los elementos de este método dialéctico? Hay tres elementos. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿No? Uno de ellos ya lo mencionaron, faltan dos. ¿Te acuerdas cuáles son? Muy bien, ¿no? La tesis, que es una afirmación, la antítesis, que es la negación de la afirmación, y la síntesis, ¿no? Ahora, ¿por qué el comunismo sostiene que en realidad debemos o debe darse el auge de la sociedad capitalista y de la burguesía? Porque la sociedad capitalista va a ser mi tesis, ¿no? Imagínate, si, no, si propusiera el comunismo, como lo hace el anarquismo, la eliminación total de todo elemento estatal o gubernamental dentro de una sociedad, ¿no? Eliminación del Estado total. No, en realidad mi tesis va a ser la sociedad capitalista, si se quiere, la burguesía también, ¿no? ¿Cuál sería el elemento que niega la sociedad capitalista o la burguesía? O sea, la antítesis. ¿Cuál sería este elemento que lo niega? ¿Qué elementos se contraponen o qué individuos en realidad, porque son, los burgueses son un grupo de individuos, entonces, ¿qué grupo de individuos se negaría, se contrapone a la burguesía? Muy bien, el proletariado, ¿no? La clase obrera, o bueno, en realidad lo que dice el comunismo es el proletariado, ¿no? Que finalmente es la clase obrera. Bien, bueno, vamos a ver, convengamos en que esta es una R. ¿Ya? El proletariado. Y tengo mi tesis, la sociedad capitalista, tengo mi antítesis, el proletariado, la clase obrera. ¿Cuál sería mi síntesis? ¿Cuál es mi síntesis? ¿Qué es lo que puedo yo concluir de esta contraposición? Muy bien, ¿no? La sociedad comunista. En realidad, eh, sí, bueno, la sociedad comunista, ¿no? Esta es la aplicación del método dialéctico. Obviamente
ya a partir de la visión de Marx, la visión del comunismo. Pero hay pasos para llegar a esto. O sea, no es que, profesora, bueno, ahora los burgueses ya no son burgueses, son capitalistas, eh, los proletarios ya no son proletarios, no encontramos mucha gente trabajando en fábricas, puede ser la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, ya vamos a llegar, se da esta contraposición y en 2 meses llegamos a la sociedad comunista. No es así. Y te lo explica el comunismo. En primer lugar, necesitamos que se dé un auge de la sociedad capitalista. No sabemos cuánto va a durar este auge, que probablemente estemos en proceso, ¿no? Eh, pero siempre va a existir el proletariado, tal vez con otros nombres, pero en esencia la clase trabajadora, la clase obrera, ¿no? Siempre va a existir. Y en algún momento el proletariado, la clase obrera, va a vencer a el sistema capitalista, la burguesía de la época de Marx. Va a tomar los medios de producción, ¿bien? Va a tomar también el Estado, el gobierno, ¿correcto? A veces, y bueno, esto es algo en esencia que posteriormente se confundió o tal vez tuvo una mala lectura. También esto se puede dar a través de la fuerza y de la violencia, ¿no? Porque siempre estas contraposiciones surgen de eventos violentos, ¿no? Y esto también se puede ver en Hegel, ¿no? Con este enfrentamiento a muerte. Entonces el proletariado instaura lo que se va a eh, entender, lo que se va a conocer como una dictadura del proletariado. Pero aquí no termina todo. Bien, el proletariado va a ser como o esta dictadura del proletariado va a ser una fase nada más. En este momento estamos en una sociedad socialista. Todavía tenemos clases sociales, tenemos Estado, ¿no? Esta dictadura del proletariado lo que debe hacer es como transformar toda la situación para que pronto se pueda hablar de una sociedad comunista, donde ya no exista Estado, bien, donde la relación sea más horizontal entre todos, donde no exista propiedad privada, donde no existan clases sociales. Pero es un proceso muy largo. Muchos teóricos, por ejemplo, políticos, filósofos políticos también, dicen que a pesar de todos los textos, toda la literatura que tenemos respecto del establecimiento de una sociedad comunista, ningún país ha logrado llegar a este fin, ¿no? Lo máximo que se ha podido, a lo que se ha podido llegar han sido a sociedades socialistas. O sea, nunca se ha llegado al comunismo como se plantea en su literatura, sino solo al socialismo. Bien, y tal vez em, esta característica utópica también es algo que comparte tanto el comunismo como el anarquismo, que tampoco se ha podido encontrar una sociedad en sí que aplique todas las concepciones que también propone el anarquismo. Bien. Entonces, esta es la fundamentación del comunismo como propuesta política, ¿no? Que debe seguir una serie de pasos muy marcados, ¿no? Para arribar a una sociedad comunista, que es lo ideal de eh, la idea, pues, de estos teóricos. Otra cosa muy importante, y es algo que, bueno, estamos repitiendo porque eh, eso ya lo vimos también cuando revisamos las ideas más importantes de la filosofía de Marx, es que Marx o el comunismo en sí, el marxismo, propone el concepto de materialismo histórico. Es decir, en primer lugar, que toda la historia de la humanidad se basa en lo material. ¿Qué es lo material? El trabajo. ¿El trabajo de quién? El trabajo del hombre, del ser humano, bueno, en este caso siempre de la clase obrera, ¿no? El hombre que luego deviene en la clase obrera o en el proletariado, ¿no? Siempre el estudio de la historia, siempre lo que se va a decir es, y cuál es el trabajo que realizaba el hombre. Esto va a ir evolucionando. Y a partir de ello, además,
se puede entender que la historia de la humanidad, es una frase tal vez muy conocida, ¿no? La historia de la humanidad no es nada más que la historia de la lucha de clases. Siempre van a existir dos clases sociales que se contraponen, ¿bien? Se contraponen y se van a enfrentar, es decir, una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? En el momento de Marx, la burguesía, el proletariado, la sociedad comunista. ¿Bien? Anteriormente, señor feudal, siervo, después surgió la burguesía. ¿Bien? Y así a lo largo de la historia, si vamos recapitulando, siempre han existido, ha existido la lucha de clases como marcación fundamental del cambio también de la historia, ¿no? Eh, También se dice que la historia de la humanidad es una historia también de revolución, siempre una revolución, un levantamiento, sobre todo del pueblo, del populus, ha marcado un cambio muy significativo en el desarrollo de la historia de la humanidad. Ahora, una cuestión muy importante es que, bueno, profesora, pero si Marx está diciendo que la historia es la historia de la lucha de clases, ¿quiere decir que cuando se arribe a una sociedad comunista otra vez va a darse esta lucha de clases? No. Por eso es que se prepara el camino de manera muy paulatina, bien, de manera, si se quiere, muy reflexionada, muy bien pensada, porque para el comunismo, en realidad, cuando se establezca la sociedad comunista, ya no se va a dar esta lucha de clases, ¿no? Porque esto es lo ideal, no va a haber Estado, no va a haber propiedad y no va a haber clases sociales. Si no tenemos clases sociales, no hay lucha de clases. Bien. Entonces, esta es la posición comunista y algunas diferencias, obviamente, con la posición anarquista y por ahí también algunas coincidencias. Bien, entonces avanzamos a ver qué más tenemos. Por último, llegamos a el comunitarismo como propuesta, bien, filosófico-política. Es una corriente, si se quiere, mucho más contemporánea que las anteriores. Eh, Sus representantes más importantes, un filósofo que nosotros ya hemos revisado, Charles Taylor, filósofo canadiense, y Zaire McIntyre también. Eh, en esencia, el comunitarismo se va a oponer a las ideas fundamentales, bien, a las ideas fundamentales del liberalismo. ¿Por qué? Porque si recuerdas, cuando es la primera corriente que comentamos aquí, el liberalismo lo que va a defender son derechos fundamentales individuales, ¿no? Yo tengo un derecho fundamental individual y para proteger mis derechos fundamentales individuales, lo que origino es un Estado, un gobierno posteriormente. Pero según el comunitarismo, en realidad se ha entendido de manera negativa esta libertad, ¿bien? De manera muy individualizada, si se quiere, ¿no? Una libertad que me hace caer en un solipsismo, me hace caer en una cuestión donde solamente me preocupo por mí, donde no me identifico como parte de un grupo social. Entonces, esto es lo que hay que retomar, diría el comunitarismo, ¿correcto? Lo que nos propone el comunitarismo es lo siguiente. Nosotros, cuando nacemos, es verdad o no es verdad, ¿no? Que somos parte de un grupo social. Si hablamos de manera general, somos parte de la sociedad peruana, ¿no? Pero qué duda cabe de que las sociedades son heterogéneas. Es decir, dentro de la misma sociedad, de todos nosotros llamados como peruanos, luego ciudadanos peruanos, existen grupos como más reducidos en donde hay distintas costumbres, distintas tradiciones. Entonces, todos pertenecemos a un grupo. Y a partir del grupo en donde yacemos y en donde nos desarrollamos como personas, primero como individuos, bien, vamos a desarrollar nuestra personalidad, vamos a desarrollar nuestra manera de pensar,
Bien, vamos a desarrollar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales. Bien, por ejemplo, en la sociedad peruana en general, ¿no? Para no hacernos tanto agullo, tanto problema. En la sociedad peruana, en la comunidad peruana, si se quiere, ¿no? ¿A qué cosas o a qué expresiones, qué tradiciones, qué costumbres le damos más peso? O sea, para nosotros, ¿qué cosa es más importante? ¿A quién se le ocurre algo, ¿no? Para compararlo tal vez con otra sociedad, con otro grupo humano, con otra nación. ¿Qué crees que para nosotros como sociedad a día de hoy es muy importante? ¿A alguien se le ocurre un término nada más? ¿No? El dinero, sí, ¿no? Actualmente podemos decir que el dinero o el poder adquisitivo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y se pueden tener distintas causas de esto, ¿no? Porque vivimos en un mundo mucho más que en donde se prioriza esto, o en un grupo social donde se prioriza esto. Tal vez te encuentras con una persona en algún momento que te dice que no, que para ella es más importante, no sé, es una persona que viaja mucho, le importa más conocer el mundo, conocer nuevas culturas, ¿no? Pero si tú identificas a una persona aquí en nuestro país que prioriza sobre todo el poder adquisitivo y el dinero, es porque según el comunitarismo, ha desarrollado sus actividades como individuo y después como ciudadano a partir de estas concepciones. Bien, dentro de cada grupo vamos a encontrar distintas maneras también de ver o de tomar o de brindar relevancia a definiciones o a conceptos. Por ejemplo, nosotros en la sociedad peruana, ¿no? Tenemos una idea acerca de lo que es sagrado, o sea, respecto de los ritos religiosos, ¿no? La sociedad peruana, sea cual sea la religión, eh, es una sociedad muy creyente, muy ferviente, ¿no? Tenemos la religión católica como la más practicada, luego otras religiones que se enmarcan dentro del cristianismo y posteriormente otras religiones, ¿no? Las muchas religiones que existen en el mundo. Mientras que probablemente en otros países no se le dé mucha importancia al credo o a la fe de los ciudadanos, sino a otras cosas. Por ejemplo, hay lugares en donde las iglesias o los templos, países se están cerrando, ¿no? Mientras que en nuestro país vemos lo contrario, se abren cada vez más templos, más iglesias, mezquitas o lugares de adoración donde se pueden practicar los ritos sagrados, religiosos. Bien. En este contexto, si tú pones en contraposición la fe, sobre todo de los ciudadanos aquí, de esta parte de la región y los de otros, obviamente van a tener incluso concepciones respecto de em, cómo dar cuenta de la creencia, cómo uno puede manifestar su fe, seguramente van a tener opiniones muy disparejas, muy diferentes entre sí. También es algo probablemente de lo que nosotros no podamos dar cuenta porque es algo que vemos de manera cotidiana y que lo asimilamos como algo normal, pero en realidad tenemos distintas concepciones de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Bien. Algo así, tal vez un ejemplo un tanto polémico, pero que va a ejemplificar de manera muy rápida esto. Por ejemplo, en la sociedad peruana, ¿no? El consentimiento para casarse, si no me equivoco, bueno, si somos ciudadanos mayores de 18 años, si estamos libremente, queremos contraer matrimonio, es de manera libre, pero si son menores de edad, me parece que es a partir de los 16 años hasta ahora. Eh, Sin embargo, sabemos que en otras partes del mundo eh, está aprobado el matrimonio infantil, o sea, ni siquiera entre niños, sino de personas adultas con niños. Si nosotros lo vemos esto, bien, con ojos obviamente de esta sociedad, de esta parte del mundo,
del lugar en donde hemos crecido, cómo nos hemos criado, probablemente nosotros desaprobemos estas acciones, esta conducta. Bien, pero si le preguntas a personas que están de acuerdo con esta práctica, ¿no? del matrimonio infantil, de niños o niñas que pueden casarse con personas mucho más grandes, adultas, te van a decir o te van a justificar de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus costumbres, por qué eso es normal o por qué eso está bien. Y ahí obviamente vamos a tener una diferencia muy, muy grande. ¿No? El comunitarismo, si bien critica el liberalismo en cuanto a esta individualización que se da en las personas, lo que va a proponer es una especie de libertad positiva. ¿Bien? Es decir, yo tengo libertad. No quiere decir que yo, como soy parte de una comunidad, no puedo ejercer mi libertad individual. Pero esta libertad individual, ojo, se va a llevar a cabo, yo puedo llevar a cabo mis acciones en el contexto de libertad, siempre tomando en cuenta, bien, que soy parte de una comunidad, que mis acciones pueden tener em, reflejos, ¿no? Consecuencias dentro de la comunidad a la que yo pertenezco. Bien, entonces debo tener en mi cabeza siempre la idea de que mis acciones no solamente me van a afectar a mí, sino también pueden afectar a los otros, y ni siquiera solamente a las personas cercanas a mí, sino a todos. Bien, cualquier acción que yo pueda ejecutar. Bien, entonces estos son las corrientes filosófico-políticas que nos toca estudiar, son las más importantes. Hay muchas otras que devienen a partir de los fundamentos de algunas, bien, pero estas son las que nos toca estudiar en esta sesión del día de hoy. Ahora vamos a ver algunas cuestiones, algunos problemas un poco más contemporáneos. Bien, que como te comenté al inicio de la sesión, probablemente no tengan una respuesta inmediata, no la tienen ahora y no la tendrán en mucho tiempo, pero al menos la pregunta, la interrogante desde la filosofía está ya sobre la mesa. Recuerda que la filosofía es problemática, la filosofía se puede preguntar y repreguntar un montón de veces. ¿Hay problemas? Ahí está el filósofo haciendo más problemas, ¿no? Esa es en esencia una de las características de la filosofía. Entonces, lo que podemos mencionar ahora es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar los conceptos de Estado, democracia y pluralismo dentro del mundo en el que vivimos hoy? Dentro de una era global o de un mundo que está pasando por el proceso de globalización, ¿no? ¿Qué es la globalización? En una palabra, ¿qué cosa tú podrías decir que es la globalización, ¿no? Que es un término que desde hace mucho tiempo hemos escuchado por ahí, ¿no? ¿Qué cosa sería la globalización, según tú? En una palabra, en dos palabras. ¿Alguien puede interconexión? Bueno, sí, ¿no? La globalización es como una especie de comunicación, pero en, en un rango mucho más grande, ¿no? Eh, Desde que escuchamos sobre el fenómeno de la globalización, hemos escuchado sobre todo los beneficios que traería a todo el mundo, a toda la humanidad, esta globalización. Bien, ¿no? El acceso a información, a la comunicación, al conocer otros lugares. Pero bueno, tuvo que venir la filosofía y decir, bueno, también hay cosas negativas, ¿no? Hay que decirlo. Sí. eh, Hizo otra vez problemas dentro de un nuevo concepto o un nuevo fenómeno. Eso es lo que hace la filosofía. Entonces, dentro de la filosofía política se dijo lo siguiente: la globalización, como se nos ha presentado, siempre se nos ha presentado como una cuestión de intercambio de información, de comunicación, de cultura, si quieres, pero no sé, tal vez de manera intencionada no se ha mencionado algo muy importante, que también hay una especie de influencia
económica y política entre los países que son miembros, o en realidad los países de alrededor de todo el mundo, ¿no? Que tienen una conexión, que tienen una comunicación con otros. Esto es algo que tal vez, probablemente de manera intencional, no se ha eh, promulgado. Bien, esta influencia, si se quiere, eh, ¿afecta qué cosa? Afecta, sobre todo, dirían algunos filósofos políticos, la soberanía de la que tanto hablamos casi al inicio de la sesión de los países, o sea, la independencia de tomar decisiones. Y bueno, no se puede negar que la influencia en específico se da de los llamados países desarrollados, de los mal llamados países de primer mundo, de los llamados países potencia, bien, hacia, ¿no? Esa influencia baja hacia los llamados países en vías de desarrollo, los mal llamados países tercermundistas, ¿bien? Se da esta influencia. Se da esta influencia a través de, por ejemplo, ahora, en un momento el Perú firmó muchos tratados de libre comercio con otros países, sobre todo con estos países potencia, ¿no? Firmó muchos acuerdos, muchos países alrededor del mundo también. Por ejemplo, hay ciudadanía que actualmente está denunciando, sobre todo en esta parte del Pacífico, que de alguna forma el mar de distintos países se ha dado en concesión durante muchos años a distintos gobiernos o países externos, ¿no? Y lo que ha mermado la producción, por ejemplo, de pesca artesanal y se han dado distintos problemas allí, ¿no? Y también esto es un problema que se ha podido encontrar el origen en estas cuestiones de globalización, de acuerdos económicos y políticos entre países. De uno de ellos siempre va a tener muchas más afecciones que el otro. Bien, entonces, a partir de estas situaciones, la que se estoy narrando es una de tantas, ¿no? Imagínate, ¿cómo es que podemos afirmar que actualmente un país es soberano? Realmente un país es soberano, un Estado es soberano, decide sus políticas públicas, económicas, eh, en favor del bien común de los ciudadanos, o tiene pues intereses externos allí como presionando, ¿no? Por ejemplo, las empresas transnacionales que ya son muy comunes que se establezcan en distintos países, al menos de este lado de la región, ¿no? Muchas veces, en realidad, lo que se nos ha dicho es que es algo muy bueno para la economía que vengan empresas transnacionales y establezcan alguna de sus sedes en nuestro país, ¿no? Pero luego se da cuenta de que estas empresas no vienen, pues, como se dice, de a gratis, sino que quieren interponerse, quieren poner una propia agenda dentro de las políticas públicas, políticas económicas también que se pueden dictaminar en nuestro país, por ejemplo, para que se les exhorte de muchos pagos de impuestos que, según norma, deberían pagar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que, si damos cuenta de todas estas cosas, cómo podemos realmente decir que somos un país soberano en sus decisiones? Si no vamos a estar libres de este tipo de influencias, ¿no? Por ejemplo, para ver cómo la fuerza de la moneda nacional, por ejemplo, en nuestro caso el sol peruano, tenemos que ver cuestiones externas como la bolsa de valores, como lo que implementa el Fondo Monetario Internacional. Hay una influencia, se quiera o no, hay una presión, se quiera o no, de distintos organismos, de distintas organizaciones, de distintos países, etcétera, para que el país pueda tomar las decisiones en política. Entonces, realmente somos un país soberano, somos un país independiente, como lo dice la Constitución, ¿no? Porque en la Constitución está establecido que en realidad no es, las decisiones del Estado
como del Estado, del país, son soberanas, que solamente deben eh, apuntar al beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Realmente se cumple, debemos reconfigurar el concepto de soberanía, tal vez, ¿no? Estas son preguntas que quedan abiertas a partir de la filosofía política, ¿no? Eh, ¿Cómo es que nosotros podemos realmente afirmar que somos independientes, ¿no? Que no somos un país que logró su independencia, por ejemplo, en el Perú en el año 1821 y en otros países de igual forma, ¿no? Con toda esta globalización también es realmente necesario o funciona, por ejemplo, el establecimiento de fronteras a partir de toda la migración que durante muchos años, interna y externa, se ha venido dando en esta parte de la región, ¿no? Se establecen fronteras, pero finalmente se encuentra la manera de ingresar de personas de otros lugares del mundo. Esto no solamente pasa en el Perú, pasa alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que preguntarnos y hay que cuestionarnos. Es un cuestionamiento totalmente válido, es un cuestionamiento que hace la filosofía política, con otras disciplinas también que intervienen en cuestiones de política. ¿Cómo es que a partir de todo este fenómeno podemos otra vez dar redefiniciones o tal vez eliminar conceptos que vienen de la teoría clásica política? Bien, esto que te he contado sobre todo en términos em, políticos y económicos. Ahora, no hay que negar, bien, que la globalización también trae una influencia muy fuerte en el ámbito cultural, bien. Eh, bueno, con la globalización, con las nuevas tecnologías, con el acceso a la información, incluso información de momento, ¿no? Si tú tomas tu celular y entras a las redes, puedes ver las noticias de que pasan en el momento en el que están pasando. Hace muchos años eso ni siquiera se hubiera podido imaginar. Tenían que pasar días para que tú te enteres de cosas que estaban pasando al otro lado del mundo. Bien, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Es algo que también es un fenómeno que se está viendo desde hace un tiempo, ¿no? Se ha llegado, ¿no? En el ámbito cultural, específicamente en el ámbito del arte y más específicamente en el ámbito de la música, han surgido grupos de chicos jóvenes, fanáticos, ¿no? Fans de distintos grupos, por ejemplo, actualmente de estas bandas pop de el Asia, ¿no? De distintos países de el Asia. ¿Por qué? Producto precisamente de este fenómeno de globalización, en donde tú puedes conocer, puedes escuchar música de manera libre, ¿no? No tienes que pagar, no, no necesariamente tienes que comprar un CD o algo, como antes sí se necesitaba hacer, para conocer esto, ¿no? Obviamente, si tenemos un grupo de jóvenes fanáticos, seguidores de estas bandas de chicos y chicas eh, de este continente, no solamente se van a interesar por la música, por el idioma, bien, sino también por todo lo que hay detrás, es decir, por la cultura de este país, de este lugar. Ese es un ejemplo particular, puede haber muchos más. Entonces, hemos visto este fenómeno de interés por una cultura tan lejana que en realidad hace muchos años no nos hubiéramos imaginado que existiera de alguna forma este boom, este interés por las manifestaciones culturales de estos países del Asia. Bien, eh, junto con todas estas manifestaciones culturales, también se han interesado por la forma de vivir de las personas de estos países. Y estas formas de vivir también vienen con costumbres y valores extranjeras, foráneas, que no nos pertenecen, pero que obviamente por una cuestión que se dio a partir de un gusto musical o etcétera, o artístico, también posteriormente te interesan a ti, ¿no? Esto es uno de los tantos casos. Bien, está pasando con este caso. Hace mucho tiempo también pasó, no sé, con la influencia de bandas y de música inglesa en este lado de América y seguramente posteriormente se van a interesar por otras cosas.
del ámbito cultural. Entonces, la filosofía política se hizo otra pregunta. ¿No? Si hay eh, esta retroalimentación, este cambio, ¿no? Este intercambio, perdón, este intercambio de información cultural, social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, qué duda cabe de que muchos países, obviamente esto es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, no es que va a cambiar dentro de un mes, no, sino que va a ser probablemente sea un proceso largo, ¿no? Que muchos países cambien incluso su escala de valores tomando influencia de los otros países, de los otros lugares del mundo. Entonces, como seguramente va a pasar ello, es posible, bien, que se estén construyendo o se construyan a futuro una jerarquía de valores, un grupo de valores, un sistema de valores que sea válido para toda la humanidad. Es posible, ¿no? Porque nosotros cuando estudiamos teoría del valor, vemos algunas posiciones y vemos posiciones que nos dicen que en realidad la jerarquía de valores, los sistemas de valores pertenecen a cada grupo social, ¿no? A cada país, a cada sociedad. Pero como estamos tan interconectados, estamos tan ensimismados en conocer otras realidades, ¿no? Otras formas de vida, de otros grupos sociales, en realidad llegaremos a tener un sistema de valores que sea general para todo el mundo, o sea, ni siquiera para toda la región, para todo el mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible o no es posible? ¿Creen que se pueda dar a partir de cómo se está dando el desarrollo y la comunicación entre los distintos grupos, entre los distintos países, ¿no? Sí, no, es una pregunta bien complicada, es una pregunta que te hace pensar mucho. Sí, yo también creo que a través de entes exteriores, ¿no? E intención que va a que una intención muy particular puede ser, ¿no? Porque muchos filósofos políticos dicen lo siguiente, ¿no? Bueno, digamos que se dé un sistema de valores, ¿ya? Pero ¿quién va a imponer el sistema de valores? Seguramente los grupos o los países que en ese momento comanden otras cuestiones, como las cuestiones políticas y las cuestiones económicas, ¿no? Ellos son los que van a imponer el sistema de valores. Se da el cambio, se da un cambio. Ya estos países, estos grupos no van a tener el poder, digamos, ¿no? Entonces, se va a dar otra vez un cambio del sistema de valores y se va a caer en un caos y probablemente haya por ahí algunas disidencias, etcétera. No es una cuestión muy complicada. Por eso es que queda en pregunta, por eso es que queda en propuestas. Y a la filosofía le encanta, pues. A la filosofía le encanta hacerte preguntas y repreguntas y así al estilo bastante socrático. Eh, pero estas son preguntas interesantes también que nos hacen pensar cómo es que se está dando el desarrollo de las interconexiones interpersonales entre ya ni siquiera las personas de un determinado lugar, sino entre toda la humanidad. Bien, entonces avanzamos a ver qué más tenemos. Por último, eh, también podemos ver la conexión o cómo es que se relacionan los conceptos de democracia, ciudadanía y sociedad civil actualmente. Bien, eh, existe una crítica que se da a la sociedad actual, ¿no? Y se la va a plantear como una sociedad de consumo. ¿Qué cosa es una sociedad de consumo? Una sociedad en donde los individuos pierden, bien, pierden sus características particulares para entregarse, pues, a, si se quiere, esta, digamos, vida moderna, vida contemporánea que te pide siempre alardear de las cosas que tienes, de las cosas que puedes adquirir, ¿no? Y esto se ve reflejado en cosas muy, muy simples, tal vez que a uno de alguna forma le puede causar gracia o le puede causar extrañeza, pero mira, esto es algo que lo hemos visto seguramente todos, ¿no? Cuando sale el último modelo de un teléfono de marca específica que todo el mundo quiere tener, se forman largas y largas filas en las tiendas de esta marca para adquirir
el teléfono, ¿no? Y se pagan sumas exorbitantes, ¿no? Y quien no puede pagar esta suma en una cuota, se endeuda con el banco para pagar el teléfono, ¿no? También últimamente, sí, hace unos meses vi, que yo no tenía ni idea, pero existen marcas de lujo, ¿no? Imagínate, existen marcas de lujo, de accesorios de lujo, en donde yo como cliente no puedo entrar simplemente, por ejemplo, una marca de unas carteras, de unas bolsas, ¿no? Obviamente dirigidas a mujeres. Yo no puedo ingresar y simplemente por tener el dinero puedo adquirir una de estas bolsas, sino que yo tengo que ponerme en una lista de espera, tengo que congeniar con la persona encargada de la tienda, tengo que prácticamente ser amiga, tengo que comprar un montón de cosas que probablemente no necesite antes de que me ofrezcan a mí comprar un bolso que además es carísimo, ¿no? Pero la gente hace todo este proceso, ¿por qué? Porque según esta crítica que se hace a la sociedad de consumo, necesita manifestar que tiene la capacidad de adquirir estos objetos, ¿no? Porque los objetos ya no son objetos que te sirven, por ejemplo, ahora yo me compro un celular porque necesito comunicarme, porque necesito, no sé, revisar mi correo todos los días, porque ahí tengo información de trabajo, información de la universidad, ¿no? Etcétera. Sino también va más allá, una cuestión de que te da esto una especie de estatus, ¿bien? Todo este fenómeno ha devenido en qué cosa? En, en una manera de individualismo de las personas, ¿bien? Donde solamente me importa que yo lo obtenga, me importa cómo me ven a mí, cómo me ve el otro, pero a mí nada más. Y voy a dirigir mis acciones para un beneficio propio. O sea, es un individualismo muy, muy extremo. Y además, también se cae en un hedonismo extremo, es decir, quiero satisfacer aquello o mis necesidades, ¿no? Quiero encontrar el placer más inmediato. No veo un poco más allá. Mis acciones corresponden a cuestiones más inmediatas. Todo esto, sobre todo el individualismo, que ha originado que caigamos en un tiempo, en una era, en un contexto de despolitización. ¿Qué es la despolitización? El desinterés por la participación política. Tú eres ciudadano, como te comenté, tienes 18 años o más de 18 años, eres ciudadano. Tienes 17, es más, a los 17 ahora ya puedes sacar el DNI azul, ¿no? O sea, te están preparando para que seas ciudadano. Bien, si tienes menos, vas a ser ciudadano, ¿correcto? Pero, sin embargo, lamentablemente, producto de todas estas cuestiones y de otras más, se ha dado el fenómeno de despolitización de las personas. Vives en una sociedad, tú estás, eh, em, digamos, tú vives a partir de leyes, de normas, ¿no? Que te ponen cierto límite, obviamente, a el uso de tus libertades y de tus derechos, porque tienes derechos, pero también deberes, pero no te importa. O sea, no te importa, no buscas informarte. Y esto no solamente se da en el Perú, se ha dado en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, en una de las últimas elecciones para elegir a los miembros del Congreso, ¿no? Se tomó muy, digamos, muy a la broma, sobre todo en redes sociales, votar por candidatos que eran miembros de una lista que surge a partir de una congregación religiosa, ¿no? En redes se hizo muchas bromas respecto a ello, porque no sé, eran personas religiosas que tenían una especie de mesías, no quiero eh, utilizar palabras que tal vez no sean correctas, pero tenían a una persona que adoraban, ¿no? Y tenían una manera de manifestar su fe. Y en realidad muchos jóvenes, sobre todo, lamentablemente, tomaron esta expresión a la broma, ¿bien? Y decían, ay,
no sé, sería pues divertido ver a estas personas en el Congreso, ¿no? Porque tenían una manera de vestir también distinta, ¿bien? Y finalmente este partido obtuvo varias curules, o sea, varios representantes dentro del Congreso, ¿no? Y cuando se preguntaba a algunas personas que votaron por ellos, fue porque, no sé, bueno, estábamos entre broma y broma y votamos por ellos. Eso también corresponde a una despolitización de los ciudadanos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en realidad no te interesas realmente, ¿no? Y cómo, si seguimos algunos fundamentos del comunitarismo, ahí te das cuenta de cómo el uso de tu libertad y de tu derecho como ciudadano finalmente afectó a muchos grupos, sobre todo de grupos minoritarios, porque estas personas defendían ideas fundamentalistas, ¿no? Y que la gente en realidad ni siquiera leía las propuestas, simplemente lo hizo por una cuestión de broma y ves hasta dónde puede llegar a afectar todo este desinterés. No es solamente un desinterés de que no lo hago, simplemente mi desinterés puede generar consecuencias que afecten a otros. Entonces, frente a todas estas cosas, la filosofía política se hace la siguiente pregunta. Bien, si vemos que la figura del ciudadano actualmente ha sido tan segregada, tiene ya, digamos, más cosas en contra que en pro, realmente debemos insistir con la participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado. Es decir, debemos insistir en cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, eh, cómo es que se deben informar para emitir votos eh, en los distintos niveles de votación, votación general, votación municipal, distrital. ¿Realmente debemos hacer eso? ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿Se debe mantener este voto universal, por ejemplo, en esta situación? ¿No? ¿Sí o no? ¿O hay que preguntarnos si hay que dar otras propuestas? ¿Se debería o no? Esto es una pregunta que, ojo, no se ha dado recientemente, viene desde hace mucho tiempo. Bien, eh, algunos filósofos o algunos teóricos también en general dicen que esta pregunta en realidad es peligrosa. ¿Por qué? Porque en realidad abre paso, ¿no? A un retroceso en conceptos de ciudadanía. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del Perú, el Perú fue el último país de la región en otorgar el derecho a voto a las mujeres. Y ni siquiera fue un derecho a voto universal. Eran mujeres con un determinado grado de instrucción también. ¿Bien? También fue uno de los últimos países en otorgar el voto universal, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, las personas analfabetas no podían acceder al voto en las distintas categorías que se dan en nuestro país. Entonces, esta pregunta puede abrir la posibilidad y que incluso se propone. Si tú a veces vas a encontrar algunas opiniones en donde muchas personas dicen, no, sí, no todos deberían tener derecho a votar, ¿no? O mi voto como persona que fue a la universidad, mi voto como persona que es titulada en cierta disciplina, debería valer el doble que una persona que ni siquiera terminó el estudio básico. ¿No? Entonces abre estas cuestiones que son bastante peligrosas y que atentan, pues, atentan al sistema político, al régimen político que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que, bueno, en teoría es democrático. Otros filósofos lo que proponen es una reconfiguración del concepto de ciudadano, ¿no? Porque si vemos el concepto de ciudadano tal como nació, y cómo se ha ido desconfigurando, ¿no? Hasta no tener mucha coincidencia con el individuo como parte de la sociedad de consumo, ¿no? Entonces no hay que llamarlo ciudadano o hay que dar otro tipo de concepto, otro tipo de definición a la palabra ciudadano, ¿no?
Otros filósofos dicen, no, es necesario que los ciudadanos sigan eh, ejerciendo sus derechos, sus deberes también como ciudadanos. Por ejemplo, en la parte baja de tu pantalla, la imagen que tienes es una imagen, ¿no? Una foto que se tomó en el contexto de las protestas que se dieron cuando el señor Merino asume como presidente luego de la vacancia que se da a Vizcarra, ¿no? El derecho a la protesta está enmarcado en la Constitución Política del Perú. Es decir, las personas que participaron de la protesta ejercieron cabalmente su derecho. Bien, es decir, tuvieron participación en asuntos públicos, específicamente en un asunto público en donde habían opiniones contrarias, ¿no? Y en donde podían ellos manifestar su rechazo, en este caso, a esta situación. Bien, entonces lo que muchos filósofos aseguran es que lo que se necesita es que a través de las políticas públicas del Estado, lo que se debe salvaguardar es los derechos plenos y los deberes también para la participación de los ciudadanos, ¿no? O sea, dar políticas públicas que recuerden tal vez a los ciudadanos la importancia de su participación y no apartarlos, ¿bien? Sino que retomen esta conciencia ciudadana, si se quiere, ¿no? Y que sean parte de las decisiones que se tomen a través de las distintas instituciones públicas. Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Podemos, entonces, puedo dejar de compartir y en el tiempo que nos queda, eh, compartir las preguntas o los ejercicios correspondientes a esta semana. Bien, entonces un minuto, dejo de compartir y comparto el documento, por favor. Bien, ¿pueden ver el documento? ¿Pueden ver el Word? Sí, profesor. Sí, bien, muchas gracias. A ver, entonces, vemos la lectura complementaria. Nos dice lo siguiente. El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas, tan brutal como abstracta. Ha nacido históricamente en todos los países del matrimonio, de la violencia, de la rapiña, del saqueo, en una palabra, de la guerra y de la conquista con los dioses creados sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones. Ha sido desde su origen y permanece siendo todavía en el presente la sanción divina de la fuerza brutal y de la iniquidad triunfante. Es en los mismos países más democráticos como los Estados Unidos de América y Suiza regular del privilegio de una minoría cualquiera y de la esclavización real de la inmensa mayoría. La rebelión es mucho más fácil contra el Estado porque hay en la naturaleza misma del Estado algo que provoca la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir y siempre que interviene lo hace de muy mala gana porque su naturaleza no es persuadir, sino imponer, obligar. Este es un extracto de Dios y el Estado de Bakunin, representante del anarquismo. Bien, de este fragmento de Dios y el Estado podemos deducir que el anarquismo, ¿qué cosa? ¿Acaso que el anarquismo demanda respeto mutuo por la fe de todos los miembros de la sociedad? ¿O que el anarquismo critica al Estado y a las iglesias por violentar la libertad y la dignidad humana? ¿O que el anarquismo revaloriza el papel del Estado como protector de las libertades individuales? ¿Acaso que el anarquismo propone la abolición de las clases sociales basándose en el materialismo? ¿O
por último, puede ser que el anarquismo acepta un modo de vida en sociedad donde se prioricen las comunidades. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sí, ¿no? La letra B, ¿no? Obviamente el anarquismo, uno de sus fundamentos es la crítica al Estado y a la religión, específicamente a las iglesias, ¿no? Porque justifican esta violencia de establecimiento del Estado. Y algo muy importante es que, mira, aquí, según el anarquismo, según Bakunin, el Estado no persuade, sino obliga. Esto es una crítica directa, ¿bien? Es una crítica directa al liberalismo, porque para el liberalismo el Estado lo que hace es persuadir. ¿Bien? Entonces, lectura complementaria, alternativa correcta, letra B. Avanzamos a ver. Ejercicios propuestos, ejercicio número 1. Ah, ¿por qué no la E? Porque la E habla de comunidad, ¿no? A ver, vamos a ver. La E nos habla de comunidad y la comunidad, obviamente por su mismo nombre, se relaciona más con el comunitarismo, ¿no? Tal vez sería la alternativa si nos habla de autogestión, de solidaridad, etcétera. Bien. Bien, entonces ejercicio número 1. En un debate sobre la realidad política del país, en clase de filosofía, Mariana sostiene que el mayor problema del ciudadano es su individualismo, por lo que se debe optar por retomar valores como la solidaridad, libertad positiva, reconocimiento del otro y de las minorías. De acuerdo con las corrientes de la filosofía política, esta opinión de Mariana se relaciona ¿con qué se relaciona? Se relaciona con el comunitarismo porque resalta el sentido de la colectividad en la sociedad, tal vez con el comunismo porque defiende la abolición de clases por parte del Estado, ¿no? O con el anarquismo porque propone que la autogestión va a reemplazar al Estado, o tal vez con el liberalismo porque asegura que las libertades individuales son la prioridad, o con el republicanismo porque expone la amenaza de la dominación externa, ¿no? Esta opinión de Mariana en su clase de filosofía, ¿con qué corriente de la filosofía política estaría de acuerdo? Muy bien, ¿no? Esta vez sí con el comunitarismo, ¿no? Porque menciona palabras claves como la solidaridad, la libertad positiva, que es lo que habíamos mencionado, el reconocimiento del otro, ¿no? Y también el reconocimiento de las minorías, porque recuerda que uno de los representantes del comunitarismo es Charles Taylor, teórico del reconocimiento. Bien, entonces ejercicio número 1, alternativa correcta, letra A. A ver, ejercicio número 2. Álvaro cree que la burguesía solo se beneficia del trabajo ajeno y que los medios de producción deben ser controlados por el Estado, pues son los ciudadanos quienes producen las mercancías y generan finalmente las ganancias. Piensa que si cada uno es dueño de su fuerza de trabajo, las desigualdades sociales pues se acabarían. Esta manera de pensar se fundamenta en qué corriente filosófico-política. ¿Acaso en el anarquismo, dado que se plantea la eliminación del concepto de Estado? Tal vez en el comunitarismo, puesto que el trabajo debe nacer a partir de las ideas colectivas, o en el liberalismo, pues se limita el papel del Estado a velar por las libertades, o tal vez en el republicanismo, porque sostiene la importancia de la participación cívica, o por último en el comunismo, ya que se defiende la idea de eliminar la propiedad privada. Bien, en este caso, ¿no? La alternativa correcta es la letra E porque habla de la eliminación de la propiedad privada en que los medios de producción deben ser controlados por el Estado. Bien, es decir, estás en el paso, ¿no? En el paso de la construcción de la sociedad comunista. Bien, entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra E. Vamos, ejercicio número 3. Durante la pandemia por la COVID-19, muchas personas no estaban de acuerdo con las medidas tomadas por el Estado como la cuarentena obligatoria.
Estas personas argumentaban que el Estado no podía restringir su libertad de libre tránsito y que por lo tanto cada uno podía decidir si quedarse en sus casas o salir cuando lo considerara necesario. Esta posición tiene relación con lo planteado por qué corriente. ¿Acaso por el comunismo, ya que critica la existencia del Estado y su papel de ente controlador? ¿Acaso por el anarquismo, pues busca que la sociedad se rija por ideas como la de cooperación? Tal vez por el liberalismo, porque sostiene que el Estado debe velar por las libertades individuales, ¿no? O por el republicanismo, puesto que durante la pandemia se buscó el bienestar común, o por último por el comunitarismo, ya que asegura la existencia de políticas para lograr el reconocimiento, ¿no? Claro, en este caso, estas ideas se fundamentan en el liberalismo, ¿no? Porque nos dice que el Estado no puede restringir su libertad. Y según el liberalismo, lo que debe hacer el Estado es simplemente velar, ¿bien? Por eh, estos tres valores, perdón, derechos fundamentales de los individuos, ¿no? Entre ellos la libertad. Bien, y en realidad esto es algo que sí se dijo mucho durante la época en donde estuvimos en una cuarentena obligatoria, ¿no? Entonces, ejercicio número 3, alternativa correcta, letra C. A ver, ¿nos queda tiempo? Sí. Bien, ejercicio número 4, tenemos aquí un extracto de un texto de Rousseau, el clásico Contrato Social. Bien, vamos a leerlo. Nos dice, a fin de que este pacto social no sea una vana fórmula, encierra tácitamente este compromiso, que solo por sí puede dar fuerza a los demás, y que quien quiera se niegue a obedecer la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto no significa otra cosa, sino que se le obligará a ser libre, pues es tal la condición que dándose cada ciudadano a la patria, le asegura de toda dependencia personal. Extracto de El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Bien, respecto de esta cita, lo que encontramos en esta cita se relaciona con una de las características del republicanismo. Esta característica va a sostener ¿qué cosa? ¿Sostiene acaso que el Estado es responsable de velar por los derechos individuales de todos? ¿O esta característica nos dice que la sociedad se funda a partir de un sentido de reciprocidad y solidaridad? ¿O nos dice que para que una comunidad funcione debe abolirse todo concepto de Estado? ¿O tal vez nos dice que todos los ciudadanos tienen, además de derechos, deberes frente a la patria? ¿O que nos puede decir esta característica finalmente que la despolitización de las personas es un problema que debe afrontar el Estado? ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? ¿No? Es una característica del republicanismo. ¿Cuál es una característica del republicanismo de la cual Rousseau es uno de los representantes? Bien, muy bien, ¿no? La letra D. Recuerda que para el republicanismo tú como ciudadano tienes derechos, pero también tienes deberes frente a la nación. Y aquí esto queda muy claro, ¿no? En esta cita del contrato social te dice, tú eres un ciudadano, bien, y aunque no quieras obedecer la voluntad general, vas a ser obligado porque es un deber también, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando los ciudadanos peruanos, cuando ya podemos ejercer, por ejemplo, nuestro derecho a voto, votamos por distintos candidatos, ¿no? Imagínate que yo voto por un candidato en una elección y finalmente gana el candidato o la candidata que a mí, por el cual yo no voté. ¿No? Sin embargo, tengo que aceptarlo porque es la voluntad general. Yo estoy en un contrato social y tácitamente acepto ello, ¿no? Por eso a veces cuando las personas critican y dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este congresista o a mí no me representa el Congreso porque yo no voté por ellos. Sí, no votaste por ellos, pero estás dentro de un sistema representativo y en realidad te representa dentro de todo ello. Bien, entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra D. Dejo de compartir eh, inmediatamente y comparto eh, la, a ver,
A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué no la he? Un ratito voy a compartir la- las diapositivas con las claves, ¿bien? De esta semana. Bien, no, la es un tema de otro problema. Estamos hablando de las características del republicanismo, ¿no? Es un tema aparte. Bien, entonces, bien jóvenes, estas son las claves de todos los ejercicios y la lectura complementaria de esta semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes ya para la última sesión de nuestro curso, donde vamos a dedicar espacio a un repaso. Bien, les deseo un buen fin de semana. Nos vemos la próxima.